He titulado esta palabra, la he titulado pecados consentidos son pecados sin sentido. Dígale a alguien, por favor, dígale: pecados consentidos son pecados sin sentido. Y partimos de Proverbios. Dentro del libro de la sabiduría está el libro de la sabiduría, Proverbios, el capítulo número 1, el versículo número 10. Un padre le está diciendo a su hijo: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros. Y usted, quiero que ponga atención en cuántas veces aparecen palabras en plural. Ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Verso 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas con despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. ¿Tengamos todos qué? Una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, le dice este padre. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a su alma tienden lazo. Y el último versículo dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y hay varias palabras o frases que me llaman la atención de ahí, del consejo de este padre para su hijo. Hijo, no consientas, no andes con ellos. Cuando te digan: hey, ven, tengamos todos una misma bolsa, no lo hagas, le dice. Y al final le describe a ese hijo cuál ha de ser el final de aquellas personas que piensan y actúan de esa manera. Dice que es como si ellos mismos se echaran zancadilla al final, se tendieran lazo, dice la palabra de Dios. Escuche esto: la mayoría de personas que hoy son esclavas de una adicción, llámese marihuana, llámese cigarrillo, llámese cocaína, llámese licor, o la mayoría de personas que están en una cárcel, escuche, fue porque dijeron sí cuando tenían que haber dicho no, porque consintieron. Porque alguien les dijo, como explica este padre de familia en lo que acabamos de leer, porque alguien les dijo: vamos, camine, vamos con nosotros, hagamos equipo, tengamos todos una misma bolsa. Y este padre le dice a su hijo: no consientas, en otras palabras, no te pongas de acuerdo con, dice la palabra de Dios. El primer delito que yo cometí fue cuando estaba en tercero de primaria. Y unos amiguitos míos en tercero, después de que salimos del colegio, me invitaron a un supermercado. Camine, me acompañan. Camine, acompáñennos. Y yo fui. Y entonces estábamos allá en el supermercado y había una sección de juegos. Y en la sección de juegos habían salido unas cartas, Super Trump se llamaban, y entonces unas cartas de juego. Y entonces yo vi que ellos empezaron a encaletarse de esos paquetes aquí. Y entonces yo quedé como así, como ¿qué está pasando aquí? Y ellos salieron como si nada y yo salí con ellos. Incluso uno de ellos me regaló un juego al final, cuando salimos. Dijo: tome. Yo fui a la casa, dije: papá, juguemos. Y papá, estábamos jugando, pero papá dijo: ¿y usted de dónde? Un amigo me lo regaló. Bueno, al otro día igual.
Me dijeron, vamos a ir. Yo dije, ya tengo las cartas de aviones, faltan los de trenes. Y así pasó varios días. Todo fue en una misma semana, varios días. Ya nos tenían. Y no sé qué fue lo que pasó. Pero algunos, no sé cuántos, pero yo entre ellos, decidimos dejar el bolso a guardar. Había unos estantes ahí en el supermercado a guardar para retirarlo después de salir, como para no despertar sospechas. Y cuando estábamos encalentándonos los juegos, claro, vimos que venía el guarda y venía directo a nosotros. Lógicamente ya no sabía. Y lo que nosotros hicimos fue salir corriendo a la calle. No nos cogieron. Llegamos, nos hicimos detrás de unos carros toteados de la risa. Cuando me acordé de los benditos cuadernos que se me habían quedado allá adentro. Fui a la casa ese día sin cuadernos, todo el día pensando qué voy a hacer. Y al otro día por la mañana para el colegio o para la escuela, mi papá me preguntaron qué pasó. Y ellos ya venían como atando cabos, así que yo confesé lo que sabía. Y entonces mi papá tomó a Martín Moreno. ¿Conocen a Martín Moreno? El que quita lo malo y pone lo bueno. Y ese día me mandó eléctrico para la escuela. Yo llegué así. Y me dijo mi papá, me dijo, y usted va a ir a poner la cara. Yo voy a ir con usted, pero usted va a ir a poner la cara. Y así fue allá. Yo hablé con el guarda, expliqué toda la cuestión, me tocó poner la cara. Y fuera de eso ya en la escuela nos estaban esperando también. Porque en la escuela ya habían dado claro, uniforme y todo. En la escuela ya, ese día o ese rato nos pusieron allá en fila ya con la mano. No las podíamos bajar. En fin. Pero mire cómo alguien, aún que pudiéndole haber enseñado principios en casa, se deja llevar. Pecados consentidos, que al final del cabo resultan siendo pecados sin sentido. O sea, ¿qué necesidad? Habría otra forma de conseguir eso si yo quería, pero ¿qué necesidad tenía? Entonces, yo me puse a mirar en la palabra. Cuando hay pecados consentidos, pero que no estamos hablando pecados consentidos con amigos, aunque puedan haberlo, o con compañeros, en el trabajo. A todos aquí, a todos los que estamos aquí, en algún momento nos han propuesto cosas que sabemos que no está bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no está bien. Usted, hagamos esto, pero hagámoslo así, pero no nos van a pillar, pero tranquilo, y nos han propuesto cosas que sabemos que no están bien. Y la pregunta es nosotros, ¿qué respuesta damos? Ahora, yo me fui un poco más a fondo, escuche esto. Cuando son situaciones de pareja, entre un esposo y una esposa, y el primer pecado consentido que hubo entre los seres humanos, ¿cuál creen ustedes que fue? El de Adán y Eva. Ese fue el primer pecado consentido entre Adán y Eva. Entonces, Eva consintió. Primero, consintió en aceptar la solicitud de amistad de la serpiente. Que cuando Eva miró Facebook, entonces, la serpi te está mandando solicitud de amistad. Ella debe haber sido, ¿no? Pero la serpiente era más astuta, dice la palabra. Consintió aceptar la solicitud de amistad a la serpiente. Consintió chatear con la serpiente.
¿Y cómo estás? Bien. ¿Y la familia? Bien. Y empezó la conversación. Eso está en Génesis capítulo 3. Consintió aceptar la invitación de la serpiente a comer del fruto que Dios le había dicho: no, pueden comer de todos los que quiera que hay acá en el huerto del Edén, pero de ese, específicamente del árbol de la ciencia y del mal, no van a comer. Pero a todo lo que la serpiente le propuso, ¿qué dijo Eva? Sí, consintió, dice la palabra de Dios. Ahora, algunos piensan que cuando pasó eso, Adán estaba lejos. La Biblia no especifica. Yo me atrevo a creer que Adán estaba ahí. Pero Adán guardó silencio. Y después de que Eva consintió a todo lo que la serpiente le propuso, ahora Adán consiente recibir y comer del fruto que Eva le daba. Porque literalmente dice la Biblia en el libro de Génesis, y dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces yo me puse a pensar, escuche esto, ¿cuál fue la razón por la cual Adán y Eva consintieron hacer esto? Y una de las razones que yo encuentro es la codicia. Porque la serpiente le había dicho: si ustedes comen de este fruto, serán como Dios. Y dice la Biblia que el árbol era codiciable a los ojos. O sea, la razón por la cual consintieron lo que consintieron fue la codicia. Si en el corazón nuestro, por allá muy escondido, hay codicia, en algún momento las tinieblas lo van a oler. Y seguro que van a haber propuestas indecentes para que nos saltemos procesos. ¿Hola? Entonces Adán consintió cuando comieron. Dice la Biblia que se avergonzaron porque se habían visto como nunca antes se habían visto. Dice la Biblia que se vieron desnudos, dice la palabra de Dios. ¿Se vieron cómo? Desnudos, dice la palabra, se vieron desnudos. Entonces ahora ambos consienten en esconderse de la presencia de Dios. Dijeron: no volvamos al culto, no volvamos a hacer devocional, mejor no, estamos mal. Los dos consintieron no en arrepentirse, sino en esconderse. La Biblia dice o da a entender, escuche, que Dios tenía una cita con ellos todas las tardes. Y como que llegó Dios esa tarde, dice la Biblia literalmente que la voz de Jehová se paseaba en el huerto y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? No me cumpliste la cita. ¿Dónde estás? Por aquí escondido, Señor. ¿Por qué está escondido? Tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Y le explicó. Y al final, escuche lo que Dios dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mujeres. La Biblia dice ahí. Eso es bíblico. Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que le hago una pregunta a usted, querido hombre. ¿Usted a quién prefiere obedecerle? ¿A Dios o a su mujer? Mi mujer me gobierna. ¿Aló? La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Mi esposa lo predicaba en el encuentro, creo, y le decía a las mujeres: ustedes tienen más influencia de lo que ustedes se imaginan. ¿Hola? Y Dios aquí le está diciendo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Así que si algo necesita usted, querida mujer, es sabiduría.
Ahí sí no dicen amén. Estuviera predicando en contra de los hombres, amén, pastor. Diga más, suelte, pastor. Pero si ve los hombres humildes, ellos no dicen amén. Entonces le dice, por cuanto. Entonces mire, hay momentos, queridos hombres, miren acá. Esto lo estoy diciendo con firmeza, pero con respeto, donde usted tiene que decidir obedecer a Dios antes que a su mujer. Se lo volverá a repetir. Hay momentos en los cuales usted tiene que obedecer primero a Dios antes que a su esposo. Pero le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Yo ya te había dado una orden que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Aló? Entonces, después de que el daño estaba hecho, ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consienten en dos cosas: en echarlos del huerto, diciendo, no vaya a ser que ahora coman del árbol de la vida. Ahí sí, con este rollo y después eternos, para afuera. Pero no sin antes, y esto es lo segundo que consintieron Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en ponerles vestidos, porque ellos se taparon con hojas de higuera para disimular su desnudez. Y Dios dijo, no, tampoco hasta allá. Entonces Dios hermoso sacrificó animales y les hizo pieles. El primer diseñador de moda fue Dios. Les hizo pieles, cubriendo su vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Cubriendo su vergüenza. Entonces, ¿se ve? Fue un pecado consentido. Y un pecado consentido es un pecado sin sentido. Otro ejemplo: está en una pareja de esposos llamado Abraham y Sarai. Abraham, Dios ya le había dado una promesa a Abraham. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham obedeció y salió junto con su esposa, y por ahí se le enredó un sobrino, pero salieron los tres. Y el destino de Abraham en un momento era llegar a una región llamada la región del Negev. Pero dice la Biblia que vino hambre a la tierra. Y Abraham no consultó a Dios, desconfió de la provisión de Dios. Y la Biblia dice que Abraham lo que hizo fue descender a Egipto. Usted va a encontrar en la Biblia un derrotero o algo en común en la Biblia. Y es que cada vez que el pueblo de Dios quería volverse para Egipto, Dios les decía: Egipto no es para ustedes. En este caso, Abraham, esto fue mucho antes que Moisés y las plagas y todo eso, pero Abraham tomó la decisión de descender a Egipto, dice la Biblia, porque el hambre era grande en la tierra. Entonces, en eso consintieron Abraham y Sarai, en descender a Egipto, cuando el destino era otro, pero resultó metido en Egipto. Entonces yo veo acá, deduzco que no consultaron a Dios. Consultaron entre ellos, a lo mejor, pero no consultaron con Dios. Y sabe una cosa, por no consultar con Dios y irse para donde Dios no les dijo que fueran, casi pierden el matrimonio ahí. Porque cuando estaban a punto de entrar a Egipto, Abraham tuvo temor de que lo mataran a él porque se quedaran con la esposa. La esposa era muy hermosa, así como todas las mujeres que aquí en esta noche. Entonces mire acá, escuche esto. Entonces le dijo Abraham a Sarai, le dijo: mija, usted es como bonita. ¿Qué diría Sarai por dentro? ¿Hasta ahorita? O sea, hasta ahorita. ¿Hola? ¿Sabe qué es terrible?
¿Sabe qué yo veo que es terrible? Que un hombre tenga que reconocer el valor de su esposa cuando está a punto de perderla. Diga, diga, y Abraham reconoció que estaba a punto de perder a su esposo. Yo entro acá con esta vieja y me la quitan. Capaz que me matan. Le dijo, literalmente le dijo algo como esto. Le dijo, pero yo miro, le dijo, tú eres de hermoso aspecto. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces Abraham le dijo, vamos a consentir en algo. No vaya a ser que me maten a mí. No vas a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi hermana. ¿Qué hubiera hecho usted, le pregunto, querida mujer, en los zapatos de Sarai? Quizás algunas de ustedes dijeron, no, pues, imagínate, digo que no, que me rancho que no, que voy a decir que soy su esposa, lo matan a él. ¿Cómo hago? Entonces mire acá, en la vida usted se va a encontrar con ese tipo de situaciones, donde usted se encuentra entre la espada y la pared. Y que a veces son decisiones de segundos. Pero usted tiene que haber determinado cuanto antes agradar a Dios antes que a cualquier persona. Entonces escucha acá lo que le quiero decir. Ojo a esto. Así como Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, mal hecho de Sarai de haber obedecido a la voz de su hombre. Así que ahorita esto va para ustedes, queridas mujeres. Antes de obedecer a sus esposos, ustedes fueron llamadas primero para obedecer a Dios. Pero ese amén sonó como con venganza. ¿Cómo? Y con aplausos y todo. Ojo, aunque la Biblia dice acerca de la sujeción a su esposo, ¿no? Eso dice la Biblia. Pero hay momentos en los cuales usted dice, no, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces a veces nosotros los hombres somos olímpicos y queremos meter a las esposas en rollos. Entonces esa esposa tiene el carácter para decir, conmigo no cuente. Yo no voy con eso. Yo no me presto. No está en juego nuestro matrimonio, pues hasta aquí llegamos. Pero yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Aló? ¿Cuál fue la razón por la cual consintieron en mentir? El miedo. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues llegan allá, claro, va entrando Sarai y todos los egipcios. Uy. Cuñado. Le dan la razón al rey, al faraón. Y le dice, el faraón, llegó una viejota. Y faraón dijo, yo la quiero conocer. Y sí. Dijo, yo quiero que usted haga parte de mi harén. ¿Se hubiera hecho usted matar por Sarai? Si fuera su esposa. Abraham está haciendo de tripas corazón como... Y la Biblia dice, mire acá, Dios guardando la promesa que le había dicho a Abraham. Abraham estaba actuando mal. Dios no estaba de acuerdo con esto que él estaba haciendo. Y Dios le lanza un salvavidas. Y dice la Biblia que vino una plaga sobre Faraón y sobre toda la casa de Faraón. Y fueron a mirar qué había lo que había pasado. Y se dieron cuenta, desde que esa señora entró acá,
esto empezó a pasar. A lo mejor la interrogaron, la Biblia no da detalle, pero dijo, no, la verdad es que. Entonces el faraón llamó a Abraham, le dijo, hermano, casi me muero. ¿Usted por qué no dijo que era su esposa? Lárguense. Entonces las consecuencias fueron que fueron avergonzados públicamente y fueron deportados. Pecados consentidos, pecados sin sentidos. Le cuento otra historia. La nación de Judá había pecado, había hecho lo malo después que Dios le había dicho una y otra vez, pilas, arrepiéntanse. Y estaba latente la amenaza de Babilonia que venía contra Judá. Y entonces ellos dijeron, nos tenemos que ir de Judá porque nos van a matar. Y nos vamos ¿para dónde? ¿Para dónde les dije yo que Dios les dijo? Nos vamos para Egipto. Y Dios le mandó al profeta Jeremías diciendo, no, confíen en mí, no vayan a Egipto, no vuelvan a Egipto. Yo, no, nos vamos, nos largamos. Y se fueron. Y se llevaron a Jeremías, le dijo, usted se va con nosotros. Y Jeremías también se lo llevaron allá. Esta gente, y Jeremías va con ese grupo, pero Jeremías les está profetizando de parte de Dios. Ellos consintieron en descender a Egipto por la amenaza de Babilonia. Pero en Jeremías capítulo 44, el verso 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Esto le están diciendo el pueblo a Jeremías. Sino que ciertamente, verso 16, ¿me regalas desde el 16 si está? Dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Eran rebeldes. 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? A la reina del cielo. Ojo con esa expresión. Derramándole libaciones o sangre dice, no sé qué dice ahí, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y ojo al versículo siguiente. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ojo a esto, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Mire acá, esta gente estaba diciendo, desde que empezamos a buscar de Dios nos empezó a ir mal. Pero cuando empezamos a ofrecer sacrificio a la reina del cielo, nos empezó a ir bien, según ellos. Entonces es la razón por las cuales no te vamos a escuchar, Jeremías. En otras palabras, no vamos a escuchar a Dios, sino que vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y para que usted sepa, Jeremías, nosotros tenemos el consentimiento de nuestros maridos. ¿De quién era la iniciativa? De las viejas, perdón, de las mujeres. Con la aprobación de sus maridos. Esa iniciativa de idolatría fue de ellas. Y su marido le decían, sí. ¿Cuál fue la razón por la cual llegaron a ese consentimiento? Buscaban seguridad. ¿Acaso no es lo que pasa a veces hoy en día? La gente quiere seguridad, estabilidad económica y lo que sea que haya que hacer. No importa lo que sea que haya que hacer. Pero no es legal, no importa, pero tengo seguridad económica o tengo seguridad laboral. ¿No sucede o sí sucede? Sucede. Donde el patrón te obliga, entre comillas, a mentir, o si no te dice, o si no te despido. Y entonces tú dices, ¿ahora qué hago?
Pues para tener seguridad miento. Pecados consentidos. ¿Aló? Escuchaba escuche lo que dijo un pastor llamado Yosimar Santos hablando de José. Y dice: José, antes de gobernar en Egipto, pasó aproximadamente 13 años de su vida viendo cómo todo le salía mal, para luego Dios cambiar su historia. Comprende, no es porque todo esté saliendo mal hoy que no estamos en el lugar correcto y en la dirección adecuada. Las circunstancias momentáneas no definen futuros. Durante 13 años a José le fue mal, pero estaba haciendo lo correcto, ¿sí o no? Sí. Y hay gente que se le corre la silla. Pero pastor, yo estoy haciendo lo correcto. Persiste en hacer lo correcto. Pero es que yo veo otros que hacen lo incorrecto y les va mejor. No te fijes en ellos, van a terminar mal. Fue el consejo que este padre en Proverbio le dio a su hijo: no lo hagas. No los envidies, no te antojes de su vida, no tengas una misma bolsa con ellos. Y José, durante estos 13 años que le fue tan mal, pero José fue fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo exaltó, porque Dios exalta, premia y honra la fidelidad. Alguien diga amén a eso. Escuche, ¿cuál fue la consecuencia de la decisión de este pueblo allá en Egipto? En Jeremías capítulo 44, el verso 27, Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo, le dice Jeremías 44, 27, dice: he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y más adelante Dios dice: y Egipto, donde se fueron a refugiar, allá van a ir los babilonios y los van a acabar también. Y llegaron, y así fue. Pecados consentidos son pecados sin sentidos. Y un último ejemplo, esto ya en el Nuevo Testamento: Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos de los Apóstoles narra que la gente traía ofrendas. Había gente que vendía sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, dice la palabra, para cubrir las necesidades de otros. Entonces, un hombre llamado Bernabé, eso está en el capítulo 4, los últimos versículos, dice que él vendió una heredad y trajo el precio y la puso a disposición de los apóstoles para bendecir a muchas personas. Entonces, en esa iglesia había una parejita de esposos llamados Ananías y Zafira, que al ver ese tipo de acciones como la de Bernabé, dijeron: nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y prometieron: si vendemos una heredad que tenemos, nosotros vamos a traer el dinero de esa heredad para poder ser bendición para otros. ¿Quién les estaba pidiendo? Nadie. Ellos simplemente, voluntariamente ofrecieron. ¿En qué consintieron estos dos? En vender una heredad, pero cuando hubieron vendido la heredad y vieron tanta plata, esto es lo que yo pienso, se les hizo que era mucho. Yo no, esto es mucho. Entonces los dos consintieron en sustraer del precio de la heredad. En Hechos 5:2 expresa literalmente y dice: sabiéndolo también su mujer. La propuesta fue del hombre. Entonces el hombre dijo: mija, si nos preguntan, decimos que la heredad valió menos y esta plata nos la dejamos para nosotros y damos este restante en lo que vamos a decir que valió la heredad. Y la mujer, ¿en qué más consintieron?
en mentirle al Espíritu Santo. Eso dice el verso número 3 del capítulo 5. Porque cuando llegaron donde el apóstol Pedro, le mintieron. Y Dios ya le había dicho a Pedro, le había dicho: Pedro, te están mintiendo. Tremendo, ¿no? Te están mintiendo. Y Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué decidiste algo así como tentar al Espíritu o mentir al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Como si dijera: no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Y en ese momento, ¡pum!, allá cayó muerto. Y al rato llega la esposa con la misma mentira. Y también, pero antes de que Pedro le dijo: hace poco sacaron a tu marido muerto, sigues tú. Dios sentando un precedente en ese momento en la iglesia primitiva. Y yo me preguntaba: ¿por qué razón consintieron en hacer eso? ¿Sabe cuál fue? A mi juicio, aparentar generosidad. ¿Podemos sentirnos tentados a aparentar ser generosos? Podemos aparentar. Resultado: muerte instantánea. Permítame cerrar diciendo esto: pecados con sentido son pecados sin sentido. Las consecuencias siempre fueron y serán nefastas. ¿Aló? Así que cuando ya sea tu marido o tu esposa o tus padres o tus hijos o quien sea que te diga: tengamos todos una misma bolsa, diga: no, para eso no, muchas gracias. ¿Sabe por qué no podemos tener todos siempre una misma bolsa? Es mejor cada uno con su bolsa. ¿Sabe por qué no podemos tener siempre toda la misma bolsa? Porque la salvación es personal. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo venga, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Queriendo decir, ustedes podrán ser muy una sola carne, pero para esto, en cuestiones de salvación, no aplica. Es personal. Y si hay alguien aquí en esta noche que a alguien le viene endulzando el oído para que haga lo que no debes hacer, Dios hoy te está dando una prevención. Te está diciendo: pilas, porque yo conozco el final de la historia. Fue lo que este padre le dijo a su hijo: no lo hagas, porque su fin, el fin de estos, no es un buen fin. Ahora mire acá, escucha, iglesia preciosa. Así como hay consecuencias nefastas, en este caso cuando una pareja consiente en hacer lo malo, yo también creo que hay grandes victorias cuando una pareja se unen para hacer lo que es correcto delante de Dios. Cuando una pareja decide amar a Dios, servir a Dios, serle fiel a Dios. Cuando una familia se une para servir a Dios y para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienen que haber buenas consecuencias. Con razón la Biblia dice en el Salmo 133 verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando una familia toda se une para amar a Dios, para obedecer a Dios, para buscar a Dios, para orar juntos, para hacer el devocional, para congregarse, para servir a Dios, ¿cómo no van a ser bendecidas esas familias? Porque así como debemos creer que hay poder en la maldición, hay un poder sobrenatural aún mayor, es el poder de la bendición.